MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Primeros meses del año colapsó la inversión pública en educación y en salud. Estos recortes que de pronto pues no llegaron a donde tenían que llegar. Servicios básicos, austericidio, le llama ya algunos. Pedro Tello, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Muy buenos días. Fíjate que al margen de lo que ocurra con la ratificación o no del famoso TEMEC, al margen también de lo que suceda con estas cuestiones relacionadas con la política exterior de México, hay algo que le pega directamente a los hogares en nuestro país, y ese algo tiene que ver con el gasto que realiza el gobierno de nuestro país, lo mismo en educación que en salud. Y las cifras correspondientes al ejercicio presupuestal de este 2019 no apuntan en el sentido ni en la dirección correcta. A ver, en los primeros 10 meses de este 2019, la inversión pública destinada a la educación se cayó 70% en comparación con la inversión pública que se realizó a este sector en los primeros 10 meses del año anterior. Si concentramos nuestra atención en el sector salud, nos encontramos con que el retroceso de la inversión pública alcanzó el 33% en comparación con la inversión realizada el año anterior. Cuando un país como el nuestro, Luis Auditorio, que acumula tantos requerimientos, tantos rezagos, tantas necesidades, lo mismo en educación por cuanto a la adecuación, la ampliación de las instalaciones, la dotación de equipo para ofrecer los mejores servicios educativos posibles, tiene o presenta caídas tan importantes como esta, 70% en la inversión para el sector educativo, pues es difícil esperar que por lo menos tengamos la infraestructura para dar cobertura en materia de geografía, en materia geográfica, pero también por cuanto atañe a la capacidad para atender a quienes año tras año se suman al sector educativo nacional en busca finalmente de la mejor herramienta para elevar al cabo del tiempo su propia calidad de vida. Pero si nos referimos también al sector salud, Luis, allí estamos hablando de que la caída del 33% en la inversión pública significa que no se construyeron suficientes hospitales, tampoco se construyeron suficientes clínicas, que la dotación de equipo médico y quirúrgico no se realizó seguramente con la magnitud que se espera en un sector como el nuestro, donde todos sabemos, y quienes finalmente son usuarios cotidianos lo padecen día a día, que los tiempos para ser recibidos por el médico familiar, los tiempos para ser enviados al médico especialista, los tiempos para proceder a la realización de los análisis clínicos y los tiempos incluso de acceso a quirófano suelen ser demasiado largos y en ocasiones comprometedores con la calidad de la atención de la salud en México. Si sumáramos cuánto se dejó de invertir en estos dos sectores en los primeros 10 meses del 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior, Luis, estaríamos hablando de que en el caso del sector educativo se dejaron de invertir 3,200 millones de pesos, que sumados a los 2,800 millones de pesos que se dejaron de invertir en el sector salud, nos dan una cantidad acumulada de 6,000 millones de pesos menos, tanto en educación como en salud. Podemos preocuparnos de que se apruebe o no el TEMEC, de que si va a haber certificación o va a haber inspecciones de norteamericanos en México, pero ojalá nos preocupáramos también y con la misma intensidad, Luis Auditorio, de lo que está ocurriendo en dos sectores clave para la calidad de vida de los hogares en México, salud y educación, donde la inversión va literalmente en picada. Pues así las cosas, Pedro, así las cosas con estos recortes, estos austericidios y bueno, pues también tomar en cuenta en dónde está recortando. Hay un asunto también que por ahí creo que valdría la pena discutir más adelante y es el recorte que así como nos das cuenta en educación y en salud, también en procuración de justicia,
cuando estamos viendo pues lo que está sucediendo con estas cosas terribles en feminicidios, por ejemplo, o en tantos grados de impunidad, pues te das cuenta que hay ministerios públicos que llevan 80 casos, Pedro, o más, están saturados, necesitan más capacitación, necesitan más personal, necesitas más lana, guste o no, y vemos pues estos recortes y recortes y recortes en puntos estratégicos que pues deberían de cumplir la función esencial del Estado y no lo están haciendo. Seguridad, salud y educación, Luis, son 3 áreas indispensables para todos. Y uno se pregunta, ¿y para qué estamos invirtiendo en la construcción de estadios de béisbol cuando tendríamos que estar construyendo más hospitales, más escuelas y sobre todo dándole el soporte presupuestal que se requiere para atender la procuración de justicia y el asunto de la seguridad en México? Son cosas que es difícil de entender, sobre todo cuando hablamos de un país con una seria restricción presupuestaria que nos obligaría de entrada a concentrar la mayor parte de los recursos ahí donde el esfuerzo del gobierno federal tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y el bienestar de los hogares en México. Luis, tienes razón, hay que agregar también el asunto de la seguridad pública y de la procuración de justicia en nuestro país también. Gracias, Pedro, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz, hoy es martes, ¿verdad? No, miércoles. Miércoles, ya la mitad de semana. No quiero que lleguemos al viernes rápido, Luis. Buen día para todos. Gracias, Pedro Tello.